Meta, esta empresa tan controversial que actualmente cotiza a un PER de 11 y a un PER futuro de 14.90. Esta empresa que se espera que tenga menos utilidades en 2023 de las que tuvo en 2022. Esta empresa que dejó de crecer en 2020. 2020 y 2021 fueron ingresos sumamente similares. Y en 2022 fueron ingresos decrecientes, aunque si los comparamos con la moneda estable, si no consideramos el Forex, pues estaremos hablando de que tuvieron un crecimiento de aproximadamente un 4% y que acaba de despedir a 13% de su personal o a 11,000 empleados. Esta empresa que daba muchísimos premios en acciones y podríamos esperar que comience a disminuir la cantidad de premios en acciones que dan. Los márgenes operativos de la empresa tampoco fueron muy buenos, ya que pasaron de 40% al 21% en márgenes operativos. ¿Y qué pasa? ¿O qué es lo que quiero mencionar de esta empresa de la cual he hecho tantos videos? Y es que Meta es mi posición principal. Y en este video quiero plantear mi perspectiva para el 2023. Claro que puedo estar equivocado y estoy aquí para compartirles mi opinión y mi análisis. Cada quien tomará sus propias decisiones y tomará lo que le sirva. Pero al menos eso es lo que espero. Pero en 2023, para mí, es el año en el que Meta podrá demostrar que los flujos de efectivo no se van a ver tan afectados, porque en 2022 prácticamente en el último trimestre que reportaron, en el tercer trimestre, no hubo flujos de efectivo, estuvieron rozando el cero. Y para mí 2023 será el año en el que Meta podrá comprobar si efectivamente van a cuidar esto, van a disminuir gastos y van a cumplir con las palabras que dijo Mark Zuckerberg, ya que Mark Zuckerberg literalmente mencionó: vamos a ser una compañía mucho más delgada y eficiente y nos tenemos que convertir en una empresa mucho más eficiente con el uso del capital. Y esto es lo que yo creo que se va a ver reflejado en 2023. Y entonces es momento de hablar de Meta. Esta empresa con actualmente ingresos planos sin crecimiento, con aumentos en gastos operacionales, con aumento en CAPEX. ¿Por qué? Porque están invirtiendo en nuevos servidores que puedan soportar los servicios de inteligencia artificial que Meta considera necesita para poder eficientizar todo el tema de anuncios digitales que presentan en sus plataformas, más allá de lo que está sucediendo con su inversión en el metaverso. Ahora, los flujos de efectivo y la utilidad neta, debido a que los ingresos se mantenieron constantes mientras que los gastos operacionales subían y el gasto en CAPEX aumentaba también, los flujos de efectivo y la utilidad neta prácticamente disminuyeron considerablemente, a no ser que los flujos de efectivo en este tercer trimestre del 2022 fueron prácticamente cero. Y eso es lo que creo que va a cambiar en 2023. Eso es lo que creo que vamos a empezar a ver un cambio en este próximo año. Y es que en 2023 se habla de una posible recesión, pero con una Meta mucho más delgada y mucho más eficiente, con mucho menos empleados, con mucho menos premios en acciones, podemos empezar a pensar en flujos de efectivo positivos, aún y después de descontar todas las inversiones en el metaverso. Ahora, el mercado internacional, recordemos, y el mercado internacional me refiero además de Europa y además de Estados Unidos, el mercado internacional constantemente ha estado aumentando el gasto en anuncios. Entonces, aunque en 2023 veamos un año de recesión global o recesión específica en algunos países, es uno en el que creo que los países internacionales, que las economías un poco más pequeñas que Latinoamérica, por ejemplo, o que los países en Asia, van a gastar más dinero, y también en África, van a gastar más dinero en anuncios digitales. Ya que sí, vemos ciclicidad en el gasto de anuncios en Estados Unidos y en Europa. De hecho, en Europa tuvimos un año bastante complicado en gastos de anuncios para Meta en este 2022. Pero esto es lo que me deja pensar que Europa fue un mercado muy débil en 2022 que podría comenzar a recuperarse en la segunda mitad del 2023, trayendo una gran cantidad de ingresos que se vieron disminuidos y que se vieron afectados en 2022. Por otra parte, el mercado de África y Asia-Pacífico es un mercado que ha estado aumentando el gasto en dólar en anuncios digitales y que creo que aunque llegue una recesión en 2023 veremos que estos países siguen gastando constantemente más dinero en anuncios en las plataformas de Meta. Ahora, muchos proyectos se han desplegado para Meta. Estamos hablando de que la monetización para estos proyectos se espera que llegue no en 2023 sino hasta 2024.
El 2023 es un año de posicionamiento para estos proyectos. Por ejemplo, en India, el GeoMarket, que se juntaron para poder ofrecer compras directamente en WhatsApp. Tú desde WhatsApp puedes hacer tu carrito de supermercado y llega hasta tu casa. Puedes hacer el pago, el pedido, puedes hacer todo desde WhatsApp. Y esta prueba la desplegaron en India. Desplegaron pruebas similares en Brasil. Una vez que se vayan comprobando estas pruebas, que efectivamente sean exitosas, porque si no lo son, por eso son pruebas, para dejar de invertir dinero en estas pruebas, pero una vez que se comprueben rentables estas pruebas, lo van a desplegar en mucho más países. Ese es para mí el año 2023, cuando empiecen a desplegar todas estas pruebas que empezaron a hacer en 2022, en 2023, para ver eventualmente la rentabilidad en 2024. Otros ejemplos es que no cobran comisiones, por ejemplo, por las donaciones que se hacen a creadores de contenido, por todos los grupos que ahora puedes cobrar tú por crear un grupo en Facebook. Tú como creador de contenido ahora puedes cobrar una suscripción y Meta no cobra comisiones de ahí. ¿Por qué? Porque se quiere posicionar, quiere competir contra los Telegram, quiere competir contra las diferentes opciones que tienes en el mercado sin cobrar un solo dólar de comisión, y no es hasta en 2024 cuando empezarán a cobrar comisiones. Y ahí empezaremos a ver que los ingresos retornan a crecimiento. Pero uno de los ingresos principales que Meta quiere ver es los que van a ser provenientes de WhatsApp. Ya nos lo han dicho. Tienen 3 principales inversiones: inteligencia artificial, WhatsApp, y podríamos hablar del metaverso como una de sus inversiones principales, ya que, bueno, Meta es eso, la inversión en el posible metaverso, pero también en las oportunidades que actualmente tienen y quieren exprimir todo el potencial de los servicios de mensajería, que no exprimieron ese potencial en los últimos años y llegó hasta este momento. Tuvieron que pasar, sí, efectivamente tuvieron que pasar aproximadamente 10 años para que decidieran monetizar los servicios de mensajería que tienen. Pero es aquí donde pienso que podríamos empezar a ver los ingresos provenientes de las inversiones en WhatsApp a mediados del 2023, de una manera ligera, pero nos podrán empezar a desglosar ese ingreso para ver cómo es que va evolucionando este tema de la mensajería que están intentando monetizar. Por otra parte, el crecimiento en ingresos proveniente de Europa. En mi opinión, en 2023 comenzaremos a ver una recuperación de ese mercado, porque algunos de los anuncios más rentables en Internet son los de Meta, son los de Instagram, son los de Facebook. Más allá de eso, podremos empezar a ver a partir del segundo trimestre del 2023 el beneficio de haber recortado tanto personal, porque en este cuarto trimestre y en el primer trimestre del 2023 veremos el impacto que tienen por todos los pagos que tienen que hacer a las personas que han despedido. Y recordemos, Meta no pagó el mínimo, pagó más del mínimo a los empleados, y en mi opinión es el paso correcto. Sobrecontrataron, y ahí estuvo el error. El error no estuvo en despedir al personal, porque era personal que no necesitaban, y tampoco estuvo en dar compensación a las personas que despidieron. En mi opinión, ese es el paso correcto: dar una compensación por encima de la ley. Recordemos, esto va a impactar los números de Meta en el cuarto trimestre del 2022 y en el primer trimestre del 2023. Pero a partir de ahí veremos el beneficio de tener una empresa mucho más delgada y eficiente, literalmente. Veremos el beneficio de que los ingresos en Europa pueden comenzar a aumentar, de que continuamente está aumentando el gasto en dólares en anuncios digitales, en Internet, en Asia Pacífico y en África. Entonces es un conjunto de cosas que están permitiendo que la rentabilidad de Meta mejore muchísimo a partir de la segunda mitad del 2023. Y el mercado ve para adelante. Entonces es exactamente por todos estos puntos que vamos viendo y que hemos visto que se vieron afectados a inicios del 2022, que me permite pensar que la recuperación será fuerte y que la recuperación llegará pronto para las acciones de Meta. Y es que actualmente, cuando un analista o cuando un inversor común se pregunta o piensa en Meta, piensa en prácticamente 4 cosas: flujos de efectivo decrecientes, los ingresos planos que no están en crecimiento, la inversión que pierde muchísimo dinero en el metaverso, y los premios en acciones que han sido ridículamente altos. Es mucho más alto el crecimiento que vemos en la compensación en acciones que el crecimiento que vemos en recompras de acciones. ¿Y por qué es que esto es malo? Es malo específicamente porque las acciones de Meta están en el punto en el que más acciones quisieras estar recomprando, pero no puedes recomprar al ritmo que quisieras que recompren siendo inversionista o siendo un directivo de la empresa, porque la empresa dejó de generar flujos de efectivo debido a todas las inversiones que están haciendo en el corto plazo.
y estas inversiones vamos a empezar a ver frutos en 2024 en la mayoría de ellas, pero los gastos en nuevos servidores podrían comenzar a disminuir a mediados del 2023 y estos nuevos servidores van a poder dar servicio a toda esta inteligencia artificial que ya han desarrollado y que continuamente están desplegando. Entonces, inversionistas, aquí se ve el conjunto de positivismo que podríamos ver para Meta. Ingresos crecientes aún y en una recesión en el mercado internacional de anuncios. Que se recupere el nivel de ingresos que tenían anteriormente por anuncios en Europa, ya que ellos y en Europa ya están en una recesión actualmente y las empresas tienen que poner publicidad, tienen que seguir trabajando por llegar a nuevos clientes o continuar llegando a los clientes actuales. Más allá de eso, vemos la disminución en gastos, principalmente en la cantidad de personal que han estado despidiendo, y este personal que despidieron, además de eso, nos dice Meta, planeamos terminar siendo una empresa más pequeña después de los despidos a finales del 2023. Entonces planean hacer muy pocas contrataciones en algunos segmentos y en otros segmentos ya no contratar a nadie e inclusive despedir personal, porque Meta está transformándose en ser una empresa diferente, una empresa que hace inversiones rentables, porque eso es lo que nos estuvieron diciendo las últimas 2 llamadas trimestrales. Inversiones rentables es la frase que han estado repitiendo y 2023 podría ser el año en el que vemos este cambio de empresa, esta empresa diferente, que los 4 puntos que les mencionaba, que un inversor se imagina cuando piensa en Meta, dejen de ser lo que ese inversor se imagina y en 2023 empiecen a hacer un cambio, empiece a ser la empresa que logró darle la vuelta al mercado, que logró darle la vuelta a sus flujos de efectivo, que retornó a tener flujos de efectivo positivos y crecientes, márgenes aceptables y crecientes idealmente, porque actualmente en el 21% están bastante bajos, y que hacen inversiones únicamente si son rentables o si demuestran ser rentables, más allá de las inversiones en el metaverso, que además son inversiones para el muy largo plazo, pero las inversiones del corto y mediano plazo, que son en la mensajería y en la inteligencia artificial, están para empezar a dar frutos o para empezar a ver resultados en este 2023 y empezar a ver rentabilidad de estas inversiones a partir del 2024. Entonces, inversionistas, mucho me preguntan ¿por qué sigo invirtiendo en Meta? ¿Por qué sigo estando o manteniendo estas acciones como mi posición principal? Y espero que en 2023 la empresa demuestre lo que tiene que demostrar para darme la razón a mí y a tantos inversionistas que confiamos en la empresa, porque también 2023 puede ser un año en el que nos demuestre que no le importan los inversionistas y que ellos van a hacer inversiones en lo que ellos crean importante y no en lo que sea rentable. Espero tener la razón y no estar equivocado en esta empresa que tiene tanto potencial y tantas partes tan importantes en el mercado. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.